tanto, no es que sabían la edad, pero sí, no, sí la etapa de la vida, cuando eran muy pequeños y no se podían valer solos, cuando tenían su edad reproductiva y para casar, etcétera, y cuando eran ancianos estaban llenos de sabiduría, pero ya había cosas que no podían hacer. Esas serían como las etapas más generales de la vida. Y habíamos hablado esto de las mezclas de los sujetos. Todos los sujetos parten de África, todos, neandertales, sapiens, de muy pequeños grupos, muy pequeños grupos, es decir, que muchos de ellos desaparecen y se distribuyen por el mundo. Por favor, este esquema de cómo se distribuyen por el mundo, no tomarlo como que fue un señor que salió de África y fue caminando y llega hasta Perú, por ejemplo. Esto no es así, sino que a miles de años, a lo largo de miles de años, estos sujetos se van desplazando y van siendo desplazados por otros y se van corriendo. Entonces, pensar esto como un camino de cientos de miles de años. Y se van, pero además no es solo como planteé este esquema, por ejemplo, el pasaje a América por el estrecho de Bering, sino que son múltiples migraciones, ya dijimos, algunas por el este, otras por el oeste, otras por digamos, desde la Polinesia hacia América. No es una sola ruta de migración, acá está un poco pequeño, acá hay otra, ¿no? Forma que se ve un poquito más dinámica sobre las migraciones, fíjense. Fíjense, acá se ve mejor. Distintas rutas migratorias. Bien, este es un dibujo tentativo, por supuesto no sabemos exactamente cómo eran, pero podríamos pensar más o menos así. Estos ya son sapiens con neandertales, sujetos modernos. Y digo esto también para tener algún tipo de imagen y que no empiecen con que los hombres salían a cazar y las mujeres les barrían la caverna. Por supuesto, este espacio, como verán, no se barre. Viven en una comunidad, centralmente el fuego, que cambia mucho la posibilidad de hacer cosas, no solo la de procesar los alimentos, sino, bueno, hacer distintas, calentarse, hacer distintas cosas. Bueno, un elemento importante que vamos a empezar a ver es que para estos cazadores y recolectores, que son la etapa de la humanidad que cubre la mayor parte, porque arranca hace más de 100.000 años, y todavía hoy hay pueblos cazadores recolectores, hay pueblos que digamos, tienen distintas, pero que incorporan todavía la caza y la recolección como forma importante de su vida. Por ejemplo, las poblaciones del noreste, en la Argentina, todavía siguen combinando con formas importantes, no tanto de caza, porque les han quedado pocos animales, pero sí de recolección. Y también hay en algunos lugares del mundo, de África o del Amazonas, pueblos que se rehúsan a entrar en el mundo moderno y que como están en lugares muy inaccesibles, ni siquiera se sabe dónde exactamente, pero se sabe que están y que mantienen sus formas de cazador y recolector. Es decir, que él abarca toda la historia de la humanidad. Si nosotros vemos, aquí tenemos, por ejemplo, estas mujeres de pueblos cazadores recolectores. Fíjense, estos
se las conoce como Venus neolíticas, y hay en todos los pueblos. ¿Por qué neolíticas? Porque son de la etapa ya en la cual se está pasando de la caza y la recolección a la reproducción de alimentos, y cómo estas mujeres tienen un carácter de diosas, son veneradas, por eso se les hacen estatuas, muy ligado a la reproducción, por eso aparecen sus órganos reproductores y las mamas tan desarrolladas, ¿no? Con tanto Porque ella sí cuenta la falta, ¿no? ¿O no? No, no, desarrollo. no, Ay, 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 Dios mío. Luz, cállate. Silenciate. Gracias. Tengan cuidado porque a veces se escuchan cosas que no deberíamos. Bien. Ahí vemos, ¿no? Estas formas en que habitan los grupos de cazadores y recolectores, todos juntos en una unidad, en una caverna o en una tienda, los distintos grupos familiares. Y utilizan estas armas. Uno de los elementos que plantea las lecturas que es importante tener en cuenta es que cuanto menos desarrollo tecnológico tiene un grupo, más fino, más sofisticado es el que tienen. Por ejemplo, para nosotros sería casi imposible hacer estas puntas de flecha como se ven acá, o de lanza, como se ven en el dibujo que estamos viendo, tan perfectas. Sería casi imposible, porque todo el conocimiento y la tecnología está concentrado en hacer un instrumento perfecto, porque además si no es perfecto, ustedes imagínense, si no es perfecto el instrumento, y estoy cazando estos animales que son tan feroces y tan enormes de esta época, por ejemplo un mamut, si no tengo un instrumento muy perfecto que pueda garantizarme que lo cazo, me empieza a perseguir y me mata. Por supuesto que no individuos, ¿no? Son todo el pueblo que sale a cazar y puede con un mamut. Entonces, un elemento para decir es que cuando nosotros hablamos de pueblos primitivos y nos parece, claro, computadoras no tenían, pero los quiero ver a ustedes tratando de comer sin fósforos, sin heladera, sin freezer, teniendo que procurarse día a día y teniendo que saber qué hacer con el cuero, saber qué hacer con la sangre, saber qué hacer, ¿no? Y es interesante para nosotros que estamos tan acostumbrados a que las personas somos el centro de la creación, darse cuenta cómo es acá. A ver quién puede, abra alguien el micrófono y cuente lo que ve. Son no imágenes, sino que eh, pinturas rupestres, que no. Ese arte Sí. rupestre, ellos ahí cuentan su día a día o historias que relatan de sus cacerías. Supuestamente ellos creían que al dibujar en las cavernas eso traería riquezas, algo así como que ellos dibujaban como que lo que dibujen ahí iba a pasar, o son historias que pasaron en el pasado y cuentan su día a día. ¿Y cómo son estos dibujos? ¿Cómo los ven ustedes? ¿Son dibujos así nomás, sin importancia? Para No mí, cada dibujo es significativo. claro, aparte de Si eso, no con cuenta el como tema una de los historia, animales, profe. siempre trataban de dibujar a los animales de una forma grande porque para ellos los animales eran muy importantes. Muy importantes. Además, si ustedes miran, son de una enorme belleza y plasticidad esos animales. Fíjense que casi todos están en movimiento, algunos son particularmente, ¿no? Estos toros tan sofisticados. Y fíjense en este de las Tiene mucho manos, que detalle. es mucho detalle, mucho detalle. Es decir, que son, fíjense cómo en el de las manos se ve que la persona no está representada entera, sino que es una mano. Incluso es interesante porque ahí hay manos, esas son unas cuevas que están en el sur de nuestro país y que están ya estudiadas, y lo que
ves que hay manos de todo, de hombres, de mujeres y de niños y niñas, ¿no? Ahora, fíjense que las personas están presentes a través de solo su mano. En cambio, los animales están enteros. Es decir, es un mundo donde los animales son más importantes que los humanos. Y la naturaleza en general tiene un carácter casi divino, casi mágico, porque efectivamente es casi mágico y sigue siendo, nosotros la maltratamos tanto, pero efectivamente la naturaleza en sí misma es maravillosa porque nos permite vivir. Y por supuesto que es más importante que nosotros y que está en el mundo desde millones de años antes que nosotros y va a estar cuando nosotros ya no estemos, ¿no? Una de las cosas que nosotros aprendemos en la historia es que los humanos, como todo en la realidad, aparecemos, nos desarrollamos bastante más destructivo que otros bichos y desaparecemos y vamos a desaparecer como especie. Y la naturaleza va a seguir estando. Los cazadores-recolectores eran plenamente conscientes de eso y eso se ve en estas maravillosas obras. Bueno, estas imágenes nos dicen muchísimo, aunque ustedes piensen que son piedras nada más, nos dicen muchísimo. Primero nos dicen, a ver, ¿qué les parece que están significando? ¿Qué significarán? Comunicación, profe. Usaban también estos medios para Comunicación. comunicarse. ¿Y qué están comunicando? Puede ser, disculpe, que esas construcciones evidencian un sentido de pertenencia o que pertenecieron, digamos, a esa zona, o también con sentido mítico o religioso. Sí. ¿Y cuál es ese sentido mítico? ¿Qué es lo que nos están diciendo? Es como que Porque para como mí dijo la representa Como que ese lugar es cementerio, no sagrado sé para si ellos. será así. Es sagrado. ¿Y cómo sabes que es sagrado? Pero no sé bien. Creo que quieren representar a qué grupo pertenecen. Sí, tiene que ver con la identidad, tiene que ver con lo sagrado, tiene que ver con lo sagrado como parte de la vida, en tanto los sujetos pasan a ser humanos, lo primero que hacen es enlazar, un segundito, Noelia, ya te dejo. Todo lo que hacen es comunicar y se dicen como sujeto en cada práctica, ya no es solo, bueno, hago la pintura del animal, ahí se dicen, están comunicando, pero fundamentalmente además cuando se dicen humanos, están dando cuenta de un mundo que enlaza qué aspectos de la vida. A ver, Noelia quería decir algo. No, profe, o sea, en relación a la pregunta que usted decía con respecto a la imagen, y a lo que y a lo que voy escuchando de lo que dicen mis compañeros, y bueno, yo me imagino que, por ejemplo, en la imagen donde están las, ¿cómo sería? Las piedras o algo así, solas, es como que ellos se representan en esas piedras, no sé, se me ocurrió escuchando todo lo que estaban hablando mis compañeros. Fíjate qué interesante es Se ve los que tamaños. para vos, como para todos nosotros, todo lo que hacemos siempre representa al sujeto. Y sin embargo, para estos pueblos el sujeto está completamente descentrado, no tiene ninguna importancia las personas. Estas no son personas. ¿Sí? No son personas de ninguna manera, ya te lo digo. El sujeto en estas sociedades no está en el centro. Para estas personas, Carmen, ¿podés mutearte, por favor?
A ver si yo te puedo mutear desde acá. Ahí está. Si después querés hablar, te abrís tu micrófono, no hay problema. Lo interesante para esto es que los sujetos no están en el centro. En este caso, estas representaciones nos enseñan varias cosas. Primero, que el sujeto no está en el centro, sino otra cosa. Y esa otra cosa, y todos los pueblos han hecho algo así, es la relación entre el cielo y la tierra. Es decir, entre el mundo terrenal y lo supraterrenal. Nosotros diríamos mítico, religioso, alguien dijo ahí. Simboliza eso, la relación entre la naturaleza y lo que no es naturaleza. Que está además simbolizado en estas formas que son alargadas, que están vinculadas también con la fecundidad, que también se entiende como una cosa mágica. Falos fecundando a la tierra serían. No son personas, sino en todo caso están simbolizando lo que es unidad cielo-tierra, y esa unidad es una unidad fecunda. Entonces, tenemos que entender que entre las primeras cosas, ¿se acuerdan que nosotros habíamos dicho? Las primeras cosas que fundan sociedades, la prohibición del incesto y la prohibición de la sangre, y lo primero que permite a los arqueólogos entender que eso que está ahí ya son humanos, es porque hay una simbolización de la vida terrenal y no terrenal. ¿Por qué? Entre otras cosas, si ustedes han leído la bibliografía que teníamos para hoy, porque somos el único animal de la Tierra que es consciente de su propia finitud, de sus límites, tanto de su vida, sabemos que nos vamos a morir, y por lo tanto eso aparece comunicado, como decía la compañera, y aparece representado y aparece tramitado de alguna manera. Todos los sujetos, las sociedades tienen alguna idea, que por supuesto no es necesariamente el cielo, alguna manera de explicarse a sí mismos qué pasa cuando se muere. Y de simbolizarlo y de representarlo y de transmitirlo. Entonces, por un lado, son conscientes de la propia finitud como sujetos, es decir, que nos vamos a morir, pero también somos conscientes, salvo ahora que pensamos que somos omnipotentes y que podemos hacer cualquier cosa para estar bien nosotros, no importa qué, en general todos los pueblos han sido conscientes de sus propios límites, de su indefensión y de sus propios límites para explicar y para transformar la naturaleza, y por lo tanto la necesidad de ayudas poderosas, supraterrenales y suprahumanas, ¿no? Más que humanas y más que terrenales, para ayudarse a sobrevivir. Esta idea de un sujeto humano omnipotente que tenemos hoy, que todo lo podemos y que todo puede la tecnología, y si estamos enfermos y el médico no nos cura, le hacemos juicio al médico porque nosotros deberíamos ser inmortales, eso es una situación actual que ha olvidado la verdadera esencia humana, que es la indefensión y la necesidad de elementos para transformar esa realidad, ya sea herramientas, poder manipular herramientas, que eso es lo que podemos hacer nosotros. Ahora nos parece que con manipular la computadora ya es suficiente, sería, para comer, para todo, pero no es así. Si mañana tuviéramos que, no pudiéramos ir al almacén, tendríamos que comer de la tierra, ¿sí? Tanto manipular herramientas como apelar a realidades sobrehumanas. No necesariamente los dioses, en esta etapa no hay dioses, ya vamos a decir cuando se inventan los dioses son una invención humana,
en esta época no hay dioses, pero hay una realidad sobrenatural a la cual se apela para que ayude a los sujetos. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, profe. ¿Alguno que quiera decir algo de lo que leyó? Sí, perfecto. ¿Alguien que quiera decir, bueno, yo vi esto, la bibliografía, y me resultó, no lo había pensado, un poco como hicimos la clase pasada? Profe, una pregunta, ¿qué bibliografía es? Yo la clase pasada no pude estar por temas personales y me perdí esa clase. Bueno, pero ustedes tienen, ¿no? Cuando se pierden, pueden ir al programa, tienen el aula virtual, tienen las clases en el aula virtual, ¿sí? ¿No? Recuerden que ustedes conducen el propio aprendizaje. Entonces lo tienen que seguir, no tienen que esperar que nosotros les digamos. Porque una de las cosas que se aprende en la universidad, además de historia, lo que se aprende es a ser un sujeto autónomo, a no depender de que yo te diga lo que tenés que hacer, sino vos tenés que hacerlo. Ahora tenés que ir y buscar en tu programa en dónde estamos. Bien. Ok, profe, muchas gracias. Porque si yo te lo resuelvo no lo vas a hacer. A mí me resulta más fácil, en vez de decirte todo esto, decirte la ficha tal. Pero no lo voy a hacer porque es lo mismo que cuando los niños quieren caminar, los sentemos y no los dejemos. Entonces, es importante que ustedes puedan hacer este esfuerzo de agarrar el programa, ir al aula virtual, etc. Bien, entonces decíamos, en esta época es bien interesante cómo se entiende la vida como una vida que tiene una dimensión terrenal y una vida supraterrenal. Y esa vida supraterrenal no está pegada a la naturaleza. Lo que se entiende que son lo que ustedes llamarían dioses, que no son dioses, sino que son fuerzas supraterrenales. Supra es más allá de lo terrenal. A ver, espérenme un segundito. Perdón. Son más allá de la naturaleza, pero son de la naturaleza. Estamos hablando de la fecundidad, estamos hablando de la tierra, estamos hablando, por supuesto, del cielo, pero no cielo como masa de aire simplemente, sino como el lugar desde donde llueve, desde donde está el sol que calienta. Entonces, donde hay elementos de la naturaleza que garantizan la vida. Bien. Otra cosa que nos enseña estas fotos, que es muy interesante, es esto que decimos que son procesos universales. ¿Por qué? La foto de arriba es una foto en Escocia y son sociedades, son restos de hace más de 10.000 años. En cambio, esta foto que vemos acá abajo, es una foto en Tucumán, de los valles calchaquíes, y es una foto de hace menos de 10.000 años. Y eso quiere decir que son independientes. ¿Se acuerdan que dimos esta característica de que son universales? Es decir, que son procesos de simbolización de la vida supraterrenal, son universales y son originales, es decir, no hubo contacto, obviamente, entre Escocia y Tucumán en esa época, sino que en cada uno de estos lugares la población encontró una manera
de comunicar cielo y tierra. Y lo interesante es que esas maneras son similares o comparables. No en todos lados, por supuesto que las formas pueden ser muy variadas, pero efectivamente en casi todos estos pueblos la vida mítica o supraterrenal se simboliza frecuentemente como un enlace cielo y tierra a través de la fecundidad. Y no es una pavada, porque efectivamente es así, ¿no? La posibilidad de que crezca vida en la Tierra tiene que ver con este enlace entre lo que está arriba de la superficie, digo, abajo de la superficie terrestre, en la superficie y en el cielo. ¿Estamos? Sí. Bien. En algún momento y en diferentes momentos, si se fijan en este mapa, lo que estamos mostrando es cómo aparece. Omar, ¿podés silenciarte? Salvo que quieras decir algo. Gracias. Si se fijan en este mapa, lo que aparece es en qué momento en qué momento las personas, en algunos lugares muy particulares, logran entender cómo hacer crecer las plantas por su propia voluntad y cómo utilizar los animales, ¿no? Pero sobre todo cómo hacer crecer las plantas. Hasta ese momento eran recolectores, es decir, encontraban el maíz, el trigo, la cebada, lo que fuera, y lo recolectaban. Van especializando cada vez más esa recolección y aprendiendo a almacenarla. ¿Se acuerdan que yo la vez pasada les dije también creando instrumentos, tanto sea para recoger como almacenar? Y entonces primero se descubre cómo trenzar las fibras para hacer cestos, y derivada de la cestería aparece la cerámica, que es una derivación del tejido, y que permite, por supuesto, las cestas más pequeñas recoger, pero haciendo cestas o recipientes después de barro más grandes, permite almacenar para cuando no se tiene, digamos, para cuando hace frío o no llueve y no hay disponibilidad de alimento. Hasta que, de observar la naturaleza, los ciclos, etcétera, se entiende cómo hacer para plantar. Para eso hay que tener una noción, un conocimiento del movimiento de los astros. Otra vez aparece esto que parecía como mágico en ese momento, de ver que los astros no hacen lo que quieren, sino que hay un momento en que hay determinado clima, pero que tiene que ver con la posición del Sol y otros astros, y que esos son los momentos en los que va a llover y se puede plantar, y otros momentos en los que va a haber que cosechar. Pero esto son experiencias a lo largo de cientos o de decenas de miles de años. No es que un señor se sentó a ver así, se sentó a ver cómo crecía la plantita. Puede ser que en los pueblos haya habido algunos que se sentaron a mirar, pero sobre la base de cosas que ya les habían enseñado. No es algo que se pueda aprender de un día por otro. Ya habíamos hablado en la clase pasada de qué pasa que al principio, en estos grupos de cazadores-recolectores, no hay noción de una relación entre la relación sexual, el coito, y el embarazo y el parto, porque no hay una relación evidente. Lo mismo pasa con la semilla y la planta. No hay una relación evidente. La semilla puede estar en la tierra mucho tiempo hasta que se activa y empieza a generar una planta.
Entonces, como eso no es evidente, costó mucho aprender eso. ¿Mm? Y eso Recuerdo, profe, la sí, película decime. de la Laguna Azul, me hace acordar a Ujú. eso, lo que estamos Ah, hablando. ¿por qué? Porque en un momento ellos no sabían no tenían noción los chicos sobre el parto y todo eso, y no sabían que podía la chica quedar embarazada, como que también tenían que sobrevivir y creaban objetos para poder alimentarse y toda la onda. Y también me hace acordar a Supervivencia al Desnudo, un programa. Todo lo que estamos hablando como que me hace acordar esas cosas. Pero es interesante porque en ninguno de tus dos ejemplos son Mm, ejemplos de poblaciones primitivas, son claro, sí, sí, poblaciones sí, es la actuales. parte Ni son la Laguna actuales. Azul, ni esto que vos decís, este programa que no sé qué será, pero entiendo que es de supervivencia en lugares de naturaleza. Lo que Claro, como está nos pone en época. mostrando es hasta qué punto hemos desaprendido los humanos. Ujú. ¿Mm? Porque algo que costó cientos de miles de años aprender, nosotros lo desconocemos por completo. Y si alguien no lo enseña en una institución educativa, no tenés cómo saberlo. Por ejemplo, la Sí, reproducción humana. ¿Mm? Entonces, es interesante y te lleva a ver algo que está también en la bibliografía, que es que nuestra definición de humanos implica sí o sí el aprendizaje y la enseñanza. Y por eso es tan grave el deterioro de la enseñanza actual, porque perdemos algo de humanos. ¿Mm? Parte de nuestro ser como ser humanos es la transmisión de conocimiento, a diferencia de los animales que si tienen un espécimen que entrene mejor, pero si no lo tienen no pasa nada, aprenden solos por instinto. ¿Mm? En cambio, los humanos no tenemos eso. Si no se cumple la función pedagógica de enseñanza, se pierde. Y por eso además muchas de las cosas, cuando se enseñan cosas que son nocivas, también tienen mucha importancia. Porque lo que quiere decir es que los sujetos aprenden lo que se enseña. Muchas veces cosas muy nocivas. Esto no quiere decir que solo seamos lo que nos enseñan, porque a veces se enseñan cosas muy nocivas, pero el propio contraste con la realidad hace que decidamos no seguirlas. Digo, o sea, nosotros nos enseñan desde niños, ¿cómo ocurre, no? Por ejemplo, en muchos lugares de África, a que hay que matar al que te ordena, eso no quiere decir que van a ser asesinos para toda la vida. Se puede contrastar también con la realidad y con la emocionalidad, con otras cosas, pero, con la experimentación de la persona. claro, pero también es cierto que los sujetos desde pequeños son muy ávidos de ese aprendizaje porque sin enseñanza y aprendizaje no seríamos humanos. ¿Mm? Entonces lo que uno puede decir es que además de enseñarte es probable que esos sujetos, junto con enseñarles a usar las armas, etcétera, les enseñen o vayan aprendiendo otras cosas de otros sujetos o de los propios sujetos que les permiten ir contrastando. Bien. Entonces, es muy importante entender, ver este mapa y ver que en los lugares, bueno, este mapa está en francés, y donde dice foyer, que ustedes leen foyer, digamos, es un centro de desarrollo, ¿no? Y las flechitas, ¿para dónde fue lo que partió de ahí? ¿No? Es un centro muy puntual donde se empieza a plantar y de ahí se traslada. Entonces, es interesante ver que hay un lugar que se llama Cercano Oriente, que es esto que acá aparece como Proche Oriental, que es la zona, ustedes lo estudiaron en la facultad,
como la medialuna fértil de Asiria y Caldea, el Tigris y el Éufrates, a ver si alguien se acuerda de eso de la escuela, y que es la zona, bueno, ahí lo tienen, ¿no? Donde está la flechita, yo no les puedo señalar acá porque no tengo con qué, una herramienta, me parece que no tengo herramientas para señalar, a ver, déjenme ver, no. El Zoom sí tiene, ¿no? Unas para hacer dibujitos y qué sé yo en la pantalla, pero yo no. Pero tienen acá, donde sale la flechita, donde dice Cercano Oriente, que es al norte de la península arábiga, es el lugar más antiguo, ¿no? Entre 10.000 y 9.000 años ya se encuentran restos de trigo, porotos, lentejas, y también la domesticación de cabras, de ovejas, de cerdo, de bueyes y asnos, es decir, ya una cantidad de animales domesticados y una cantidad de producción de cereales. Hace 10.000 años. El resto, por ejemplo, en Centroamérica entre 9.000 y 4.000 años, en Sudamérica, la zona andina entre 8.000 y 6.000, en Norteamérica entre 4.000 y 3.000, y en China hace 10.000, y en Oceanía también aparece, pero más vinculado a los animales, hace 10.000 años. ¿Qué es lo que ocurre? Eso que ocurre es una gran revolución. No es un cambio gradual, sino que se trastoca toda la sociedad porque estos sujetos aprenden a, en gran parte, dominar esa naturaleza. Es decir, ya no solo recolectar y cazar, sino producir, almacenar y recoger, acercar a los animales, poder disponer de los animales, y eso les permite además mejorar mucho su alimentación porque van a disponer de más proteínas, ¿no? Entonces eso también permite más desarrollo cerebral, más desarrollo físico, más desarrollo de estatura, etc. Y esto es lo que se conoce ahora, ya no, pero en una época de la historia se conocía como revolución neolítica, y cambia absolutamente todo. Todo. No es que cambió solamente cómo comen, sino que cambian también las diferencias. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que los cazadores y recolectores, lo primero que aparece como diferencia, por un lado es lo que está adentro del grupo y lo que está afuera? Lo que es parte del grupo no lo puedo matar, tampoco, y es el lugar donde intercambio sexualmente, lo que está afuera no, los otros que están afuera los puedo matar, y básicamente los mato para poder mantener, porque son pequeños núcleos humanos, dijimos más o menos hasta 30, pero que necesitan un territorio muy amplio, porque para cazar y recolectar, imagínense que si yo tengo un pequeño lugar, cazo y recolecto en una semana, después me muero de hambre. Entonces, un espacio amplio, por lo tanto, si aparecen otros en el mismo espacio, lucho con ellos y los tengo que sacar. Pero, justamente al haber aprendido, porque si bien aparece la domesticación, ya sea de plantas como de animales, hace 10.000 años, eso no quiere decir que ha aparecido de la nada, es decir, se empieza a recolectar cada vez más especialmente y a cazar, y los animales, como los humanos, dejan muchos desechos, entonces se van acercando, y esto lo conocen, ¿no? Cuando comemos asado, los animales se acercan a comer de lo que nosotros dejamos. Entonces se van acercando, o donde nosotros recolectamos, si ustedes se fijan, si
si tienen, los que tienen maíz, por alguna razón, tienen gallina, tienen maíz, se acercan los pájaros, se acercan distintos tipos, la rata, por supuesto, la comadreja, distintos tipos de animales que comen de lo que nosotros estamos acaparando. Entonces, son formas intermedias de domesticación hasta que se especializan. Entonces, esos grupos ya empiezan a sufrir modificaciones importantes. La primera es que empiezan a buscar sus parejas sexuales afuera. ¿Por qué? Porque no alcanzan. Muchas veces las mujeres no son suficientes, entonces, además tengan en cuenta que las mujeres morían mucho en los partos, entonces este grupo, que son grupos tan pequeños, muchas veces no alcanzan las mujeres, o porque se empieza a ver los intercambios sexuales también como intercambios de bienes. Entonces, ofrendas de regalos o de territorios, de distintas cosas, en donde el intercambio, se ve la superioridad del intercambio. Esto nos muestra a nosotros también la importancia de las relaciones y de poder intercambiar. Y cómo con el intercambio se potencia, ya no es solo lo que yo puedo conseguir personalmente, o este pequeño grupo de humanos puede conseguir personalmente, sino que el intercambio amplía las posibilidades, qué sé yo, es un grupo pequeño muy hábil en cazar, pero no sabe un pito de plantas. Y empieza a relacionarse por medio del intercambio sexual con otro que no sabe cazar, o no tiene implementos, o no lo sabe hacer, pero que recolecta re divino. Entonces, Profe, sí, Elena. eso vendría a ser cuando en el texto habla de que una de las causas, digamos, sería las explicaciones demográficas por el aumento de la población y la disminución de la población a la hora de que pasan de cazadores a recolectores a la parte de agricultura, digamos. Exactamente. Y es lo interesante con esas explicaciones, está muy bueno que lo traigas, Elena, que nosotros planteamos que en realidad siempre se trató de encontrar una explicación. Y que en realidad cada una de estas explicaciones, que no son explicaciones locas, que son estudios que se encontraron que en esos lugares pasó tal cosa, lo que pasa es que después nos pasa que en otro lugar pasó otra completamente contraria, mucha población, poca población, mucho calor, poco calor, desertificación e inundaciones, ¿no? Entonces, lo que nos muestra es que frente a los cambios y de manera original, las poblaciones más o menos hicieron cosas similares. Por un lado, especializarse de la caza y la recolección a la agricultura y la crianza de animales y el intercambio. De maneras diferentes. Y eso cambia también las diferencias en el seno de la comunidad. Ya no solo son de género y de edad, sino que por supuesto cambia, como vemos acá, la planta de habitación. Y si ven, acá hay un pueblo, bueno, dos pueblos mirados de arriba. Otra vez aparece esto que separados en el tiempo y en el espacio, porque el que está en la foto es un pueblo africano actual, todavía de productores de alimentos, y el que está a la derecha, que es del libro, es de la zona andina, más o menos hace 10.000 años. Pero la planta es la misma, como podemos ver. Lo que quiere decir ¿vieron las líneas? Es que es en altura. Es decir, que en el andino lo que está mostrando es cómo se ubica la población a distintas alturas. La población más nutrida está en altura. Y esas liñitas lo que están mostrando son niveles de altura. Y lo que aparece ya también como diferencia son las unidades. Cada familia vive en una unidad. Si ven, eso que aparece como redondelitos en la foto, son recipientes para guardar, sobre todo cereales. Entonces, y lo que aparece como cuadraditos son viviendas.
¿Lo pueden ver? Sí, profe, sí se ve. Bien, Sí, profe. sí. Entonces, ahí se puede ver, al ver las casas distintas, que estos grupos, que antes convivían todo el tiempo, y ya dijimos que mantenían relaciones sexuales entre sí, por lo tanto no se podía distinguir una familia, acá parece haber lo que llamamos grupos domésticos. Es decir, no es una familia como nosotros la pensamos, mamá, papá y los hijos, pero sí que hay algo que nuclea a ese grupo y lo separa de otros. Acá aparecen otras diferencias, los que son de este grupo y no son de otro grupo, que vivan en la misma población. Es decir, que Y ya no eran ahora, tan nómades, más que en el sentido sexual. no, y en el sentido sexual nunca fueron nómades. Nómade quiere decir si se desplazan en el espacio. Pero vos Y ahí ya para están plantar, ubicados. claro, para plantar tenés que ser sedentario, porque no podés Ujú. plantar e irte, tenés que quedarte, cuidar esa planta, etcétera. Lo que sí puede pasar, como se ve en el de los Andes, es un sector que tiene la población principal en altura y se ven después que hay como 3 redondelitos más abajo. Eso quiere decir un sector que vive de manera permanente en altura, pero que tiene más abajo sembrados o frecuentemente animales. Todavía sigue siendo así, ¿no? Las poblaciones campesinas en Jujuy se ve mucho todavía de los valles de altura, sí, sobre todo los valles de altura que están por ahí, como Caspalá, a casi 3.000 metros, tienen los animales mucho más abajo. Y entonces se van a los puestos en épocas de año y en otras épocas del año están donde tienen los sembradíos, es decir, que ya no son trashumantes y tienen una habitación fija, pero mandan a determinados sujetos de ese grupo familiar o de ese grupo doméstico a otro paisaje para que garantice eso otro que en su lugar no hay. ¿Se entiende? Eso es Sí, sí, muy muchas clásico de gracias. los Andes, porque al haber en pocos kilómetros tantas alturas diversas, les permiten, en vez de intercambiar, porque ¿cómo sería en otros lugares? Había caravanas que intercambiaban cosas de llanura en la montaña, ponele. Pero en los Andes, como eso es en un espacio reducido, entonces, por ejemplo, un día, vos podés en un día de caminata ir de una zona muy alta donde podés plantar papa y eventualmente algo de maíz y algunas otras cosas, bajar en un día a una zona muy baja donde podés recolectar frutas y tener los animales. En un día o 2 días de trasladarte. Entonces eso, un sector del grupo doméstico va ahí y hace pastar los animales, engordar todo eso, y en determinados momentos vuelve. ¿Y cuándo vuelven? ¿Alguien conoce? ¿Alguien tiene ahora familiares o tuvo o cuentas? ¿Cuenta la familia? ¿Cuándo vuelven los que vuelven? Están cada uno en su lugar. Ahora muchas veces no se complementa solo con la naturaleza, sino con empleos rentados, ¿no? Con empleo. ¿Cuándo vuelven? ¿Cuándo se vuelve? ¿Alguno de ustedes volverá al pueblo de los abuelos o nadie vuelve al pueblo de los abuelos? Yo, profe. Yo volví, profe. Bueno, ahora volvieron porque, digamos, volvieron de manera permanente, pero cuando no están, los que no están, ¿cuándo vuelven? En vacaciones. O fin de semana cuando estás de descanso. Bueno, para los que trabajamos. En feriados, Vacaciones, cosas feriados. así, ¿no? Profe, cuando hay una pérdida, Puede ser cuando hay una pérdida se vuelve efectivamente. ¿Y cuándo más?
En ocasiones especiales. Para eventos Para los especiales, Navidad, cumpleaños. Año Nuevo, Para las fiestas patronales. Tiempo de fiesta. Para las fiestas, ¿no? La fiesta, que para nosotros es eso, ¿no? Pura... Profe, Sonia, ¿qué querés para decir? Sí. una del Mahuaca puede ser carnaval. Puede ser cuando una persona ya es grande, vuelve de nuevo para vivir o... Sonia, no te escuché. Ah, cuando tiene cierta edad, ¿sí? A ver, vamos a ordenar todo lo que dijeron. Cuando tiene cierta edad, porque estas personas que habían sido destinadas por este grupo familiar a partir para hacer algo, ya no lo pueden hacer, pero en el pueblo sí pueden hacerlo. Entonces pasan a cumplir otra función. Cuando hablan del carnaval, las fiestas patronales, no deberían olvidarse de las marqueadas, que muchas veces son, porque el carnaval, que es una fiesta muy importante, que por supuesto es prehispánica, es carnaval desde que llegaron los españoles, pero antes era igual, tiene un componente del mítico, de como estos falos que habíamos encontrado, estas piedras que unen, ¿no? El carnaval restaura el orden de la tierra con el cielo, pero muchas veces, además, tanto las patronales como estas, cumplen funciones productivas, es el momento de la marqueada, es el momento de trabajos colectivos, de la minga, donde todo el mundo se junta. Ahora muchas veces, como las cosas se resuelven de otra manera o contratando gente, entonces queda como fiesta pura. Pero en realidad en otros momentos estas fiestas cumplían, por un lado, el rol de enlazar lo natural con lo sobrenatural y al mismo tiempo resolver tareas importantes para ese grupo, ya sea la marqueada, ya sea hacer el charque para los que hacen charque, ya sea construir las casas. Todo lo que requiera minga, es decir, trabajo colectivo. O sea, para el tiempo de reproducción. Claro, podría ser también para la época, porque es fiesta también, porque es el momento donde se encuentran los jóvenes y se pueden unir en pareja con los propios de la comunidad. Y entonces aparece, por un lado, esta idea, hombre-mujer que ya conocíamos, los de adentro y los de afuera de la comunidad que ya conocemos, de antes, y empieza a haber otras diferencias. Y estos roles que ya veíamos desde antes, que de dirección, que son roles pegados a el desempeño, es decir, si se desempeñan bien van a tener un rol de dirección, si no se desempeñan no lo tienen más. Todo esto aparece en estos momentos de transformación, de empezar a controlar la producción de alimentos. Y ahí aparece, al controlar la producción de alimentos, se profunda o se resignifica la relación de género. Ya decíamos que en estos pueblos donde muchas veces los hombres se trasladan, ¿no?, a pastar los animales o a cazar, o, bueno, hoy lo veríamos, a conseguir un trabajo remunerado en dinero, al ingenio, al empleo público, a la construcción, y las mujeres permanecen y garantizan el trabajo en la tierra, la separación de género se convierte en algo distinto, la mujer ya en parte pierde su carácter religioso de la reproducción, porque ya sabemos que intervienen los dos en la fecundación, y que es algo de la naturaleza, no sobrenatural, por lo tanto pierde algo de lo mágico y de lo religioso las mujeres, pero no completamente, por eso siempre están pegadas a la idea de la bruja, de lo misterioso, de lo que se le tiene miedo. Muchas veces eso, como todo lo que se le tiene miedo, se le da una cosa negativa. Por ejemplo, esperen un cachito que me avisa una cosa que es un horror. Perdón, un segundo. ¿Pueden creer? No sé por qué.
A ver, espérenme un segundito, ¿sí? Voy a dejar de compartir un segundo, que tengo un problema acá con el teléfono, que me voy a quedar sin datos. Un segundito, dejo de Bueno, compartir. A ver, un segundo, a ver, espérenme un cachito que tengo que sacar. Bueno, voy a salir, un segundo. A ver, ¿cómo desengancho esto? Acá. Un segundo. Me esperan un segundito. Hola chicos, disculpen, una pregunta. ¿Alguien tendría algún resumen o algo de la clase 3? ¿Cuál fue la clase 3? O sea, ¿de qué hablaron? Eso es lo que quería saber, digamos. Chicos, ahí en lo que es el aula virtual están algunas clases subidas y también tenemos las clases subidas porque se hizo la retransmisión a través del Face. Así que pueden ingresar y tener, digamos, toda la información directamente desde ahí. Están todas las clases grabadas, están viendo, digamos, están separadas también por partes porque a veces se cortaba la transmisión acá en la facultad. Bueno, los que estamos acá dentro del aula magna sabemos que el internet anda más o menos, entonces está para poder chequearlo desde ahí también. Ah, listo, muchísimas gracias. disculpa, ¿esta clase también está subida por Facebook? No, esta clase no se está transmitiendo porque la profe no está acá, digamos, presencialmente, y entonces al estar conectada desde el celular no está la posibilidad de grabarla. Pero sí se van a subir las clases de años anteriores que pueden tener, digamos, más o menos el mismo desarrollo. Digo, en la mayoría de los años se mantiene el contenido en general, por ahí cambian algunos ejemplos o algunas cuestiones más básicas, pero el contenido como más esencial, digamos, de la cátedra de la ficha de cátedra que estamos desarrollando, que es la ficha número 3 va a estar desarrollada también. Muchas En gracias. caso de que no se subió el link de asistencia, eso suele ser recién al final de la clase, así que lo vamos a mandar en un rato y van a tener, digamos, unos minutos para poder registrar la asistencia de hoy. Bueno, Gracias. si tenés, digamos, después para compartirlo por un drive y lo podemos subir desde la página o desde el grupo de Face, sería genial para que todos lo puedan tener. Gracias, gracias. Muchas gracias, chicos. Yo estoy grabando el audio, la verdad que video no puedo, pero bueno, muchísimas gracias al compañero que está grabando la clase. Por dos. Igual algo si querés, mandame un mensaje y yo te paso lo que sería que tengo de las clases anteriores, no sé cuál es la que a vos te falta. Y a mí me estarían faltando la clase número 2 y 3. Bien, ¿vos estás en el grupo que tenemos en el WhatsApp? De la clase 3, Agustina, hablaba básicamente de las primeras diferencias. Ajá. Sí, Agustina. respondiendo a la pregunta de la chica, sí, estoy Sí, en el grupo de historia. Manda un mensaje ahí, yo te mando WhatsApp después de las cosas que vimos. Dale, por las dudas, mi número termina en 109. Bueno, Agustina, básicamente para que tomes nota puntualmente, habló de las primeras diferencias que surgen en la sociedad Bueno, ligadas a la a ver. mujer, al género y a la... Bueno, después te... Ajá. Bueno, muchísimas gracias.
Bueno, ahí se están pasando un De grupo de nada. WhatsApp, me parece bárbaro. Gracias. Bueno, entonces estábamos diciendo la importancia, cómo, fíjense cuando nosotros decimos los rituales, cómo está todo enlazado, cómo estas poblaciones de... me hace gracia Franco porque dice Gabriela, me impresiona, pero bueno, está muy bien. No es Gabriela, él es Franco. Bueno. Se organizan, ya vamos a terminar. Déjenme unos minutitos más que vamos a cerrar esta etapa en donde se crean nuevas diferencias. ¿Se pueden calmar un cachito? Ya los dejo. Les dejo si quieren la pantalla abierta para que se puedan mandar. Después, Franco, les pones por favor en el Facebook el link o acá para que den el presente. Entonces les quería plantear cómo se va haciendo más compleja esta relación entre la vida natural y la sobrenatural, y se va cargando de rituales que sirven para aprender, ¿no? Ya habíamos dicho en la clase pasada que la reiteración permite aprender. Y cómo aparece entonces esto en todo el mundo, pero con independencia entre sí, y aparece entonces también grupos humanos donde la diferencia de género es en relación a lo que hacen. Unos se van y otros se quedan, por ejemplo, a cuidar los sembrados. Cuando nosotros decimos son nómades o son sedentarios, nunca son completamente nómades, y cuando son sedentarios en estas, me encanta lo concentrados que están. Bien, como ya han decidido hacer otra cosa, vamos a dejar la clase acá. Profe, antes de que cierre, yo tengo una consulta con respecto a lo de la bibliografía, que es bueno, creo que ya estaba llegando, ¿no? Cuando parte de la diferencia entre el género, digamos, de que se empieza a como valorizar al hombre por las tareas que él realiza. Y bueno, y de ahí como va cambiando todo el pensamiento a medida que van haciendo nuevas actividades, va como cambiando también el pensamiento y como va cambiando el lenguaje para poder expresarse para las nuevas producciones y todo este proceso de la agriculturización, ¿no? Bueno, a lo que quiero llegar es a la parte del esclavismo, digamos. Esa parte me quedó como que quedé como que ahí en lo que dice que o sea, vos sos esclavo si no tenés grupo, digamos, o algo así es lo que entendí, o tu familia, bueno, lo que formaban tu comunidad fueron muriendo o algo así, o no entendí bien esa parte de cómo... No, creo que la tenés que leer. Es complejo, es un tema complejo. Primero vas a tener, antes de pasar a esclavismo, vas a tener que ver qué pasa con la sociedad, porque las sociedades de explotación son muy complejas. Entonces, primero va a tener que ver cómo estas sociedades, que son sociedades de cooperación, donde la gente vuelve y coopera, etcétera, eso se va a romper en un momento de la historia. Primero va a tener que ver eso, cómo se rompe. Y después vas a tener que entender cómo se crea esta diferencia para que ciertos sujetos ya no se los vea más como humanos, no se les dé la característica de humanos. Entonces vas a tener que volver, Zaira, a leer, pero antes va a tener que leer cómo se genera esta diferencia, que ya no es, bueno, unos hacen una cosa y otros hacen otra, unos son más importantes y otros no tanto, sino cómo se hace esta diferencia en donde unos viven el trabajo de los otros. Y eso ya eso tiene que ver cuando
Bueno, antes todo se compartía, digamos, de lo que se producía, ¿no? Y llega un punto, más o menos en lo que yo entendí, llega un punto en el que personas que son más fuertes, digamos, empiezan como a querer apropiarse de lo que queda. Eso que usted decía que quedaba, ¿viste? Por ejemplo, que otros animales se comían o que empezaron a almacenar. Bueno, hay personas, yo entendí que es como que se querían apropiar de eso. Sí, pero así como vos lo decís, lo estás achatando mucho. Yo te propongo que leas varias veces más ese texto. Aprovecha que no es tan largo, porque después vienen cosas más complicadas y entrena un poco la lectura, Zaira, no lo simplifiques tanto, porque es un texto complejo, déjalo así complejito como está para entender. Bueno, profe, gracias. Esas serían las deficiencias que existen actualmente, ¿verdad? También. O No sea, en el tema entiendo, de repartir, o sea, no, con el profesor con el profesor Balud era. Ah, con el no, profesor, no me acuerdo el apellido, hablaba que hay Blackwood. ciertas diferencias en cuanto a las deficiencias en la producción. No debe ser deficiencia. Deficiencias son cosas que no se tienen, es un déficit lo que no está. Isabel, sacanos la cámara que Sí, a mí vemos también me toda suena más. tu pieza. Profe, Sí. acá en el texto habla sobre los procesos de diferenciación y a mí me queda una duda. Sí. Yo lo leí en la parte donde dice que sobre la desigualdad vigente entre los cazadores-recolectores se introduce la dominación. Eso es a causa de estos dos fenómenos que sería la generación de un excedente y la creciente división de trabajo. Sí. Está más abajo. Bueno. Bien, los dejo. Seguimos con la ficha 3 para la clase de a terminar de resolver esto, pero entiendan que el nivel de lectura tiene que ser aprender lo que dice, no hacerle decir al texto lo que yo entiendo, sino entender lo que dice el texto. ¿Estamos? Profe, Sí. le habla Belén. Le quería preguntar, Sí, esto no Belén. tiene nada que ver con lo que vimos hoy. Le comento, yo recién hoy me reincorporé, la semana pasada me logré inscribir y yo perdí la contraseña de mi aula virtual y me la tuvieron que Belén, lo restaurar. que necesites para vos sola, porque tenemos 200 compañeros escuchando tu problema, me lo mandás por Messenger. ¿Por Messenger? Listo, Lo que profe, eso le quería precises. preguntar. Listo, listo. Ok, Bueno. profe, gracias. Bueno, y los que tienen en el aula virtual, los que se les cortó, etcétera, la clase del año pasado, ahora voy a ver por qué no grabó, voy a tratar de arreglar eso para mañana. Sí, Agustín. Profe, un aporte en particular por parte de mi autoría sería esto, ¿no? Lo que hablamos hoy recién, lo que comentaba usted recién, esto del almacenamiento, por ejemplo, de lo que es Se te cortó, Agustín, no te escucho más. Mientras Agustín restaura, alguien dice que alguien grabó, si alguien grabó y lo quiere subir un link, por ejemplo, de Drive por el Facebook, va a estar muy bien. Agustín, no te escuchamos más. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? Agustín, nos quedamos con tu aporte para mañana, si te parece. ¿Les parece bien? Bueno, nos encontramos mañana, entonces espero que con menos lío que hoy. Nos vemos mañana y terminamos con el artículo 3 mañana con el... Bueno. Para firmar, ¿cómo es el de presencia? Ahí les mandó el link. Ahí les mandó el link. Franco.
Bueno, Gracias, profe, ¿A hasta dónde luego. tengo que?